Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de este programa realizado con muchísimo cariño para todos ustedes. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Me alegro, bien, gracias a Dios. Aquí en nuestro país con nuevas regulaciones que empezaron esta semana con relación a tener que presentar de manera obligatoria la tarjeta de vacunación cuando se entra a lugares de uso masivo, de uso público, y las empresas, las instituciones han estado cumpliendo con ese mandato, están exigiendo que se muestre la tarjeta de vacunación. Pero una gran discusión nacional Así también, es. una gran discusión que involucra abogados, constitucionalistas, tribunales y todo eso sobre el asunto de estas medidas. Una parte te forzan a vacunarte si no quieres. Y la verdad que los grupos antivacunas tienen su derecho a no querer vacunarse. No, todo el mundo tiene derecho. A si no querer quiere vacunarse, no se le puede obligar. No se le puede obligar a vacunarse. Y es lo que tú dices, hay una discusión, incluso se está en los tribunales. Está en los tribunales. Se está esperando que haya una decisión al respecto. Lo que yo entiendo que sí ha tenido quizá lo que buscaban las autoridades, promover y hacer que muchas más personas accedan a vacunarse. Masivamente la gente ha estado acudiendo a los centros de vacunación. Bueno, nosotras, tú y yo como periodista especializada en salud, que hemos tenido la oportunidad, gracias a la vida, de educarnos, sabemos que desde el miedo no se educa. La gente ha estado yendo a los centros de vacunación porque le están pidiendo la tarjeta. Por la exigencia. Por la exigencia. Ahora, nosotros sabemos, y hasta eso podemos hablar con nuestro invitado de hoy, que es un experto en salud mental, que el miedo no educa, porque la gente actúa por miedo cuando debe ser por conciencia. O por presión, en este caso, más que miedo, diría yo. Porque bueno, sí, presión. Es presión más que todo, más que miedo, sí, porque presión. Ahora es porque te están obligando, o sea, te están cerrando los lugares donde tú tienes que hacer la vida, tienes que ir a bancos, tienes que ir a supermercados, en los trabajos, sobre todo en los trabajos, que las empresas públicas y privadas, las instituciones están pidiendo que hay que mostrar la tarjeta de vacunación. Y totalmente de acuerdo contigo, lo ideal es que sea por conciencia, que la gente entienda la necesidad de prevenir, la importancia de la vacuna, y hay que trabajar. Yo creo que en nuestro país pasa en muchos países, pero vamos a concentrarnos en lo nuestro. Hay que trabajar mucho con las personas. El tema de la atención primaria, Boris. Estamos ausentes de atención primaria, que es ahí que se hace la educación en salud. Ahí es que se empieza. Ahí es que se empieza, entonces no la tenemos. Ahora, ¿no hay también, no te parece a ti que hay también un aspecto cultural? El dominicano le gusta que lo forcen, rezagado, tal vez por la historia, la cultura, se rezaga, todo. Recordemos el asunto de las placas. Es que dejamos todo para última hora, o sea, tradicionalmente lo hacemos. Cuando hay que sacar revistas de vehículos, cuando hay que sacar placas, renovar placas, pues se ve, la fila la dejamos para el último momento, entonces estamos reclamando porque queremos que nos extiendan el plazo. Y quizás que no han mal acostumbrado a que cada vez que hay una decisión, la gente lo deja para última hora, se protesta y se extiende el plazo. O sea que quizá también es un poco de parte y parte que tenemos algo de culpa. Así es. Bueno, y nosotras queremos en este comentario recordarle la vacunación, completar los esquemas de vacunación a sus hijos. Hay dengue, señores, así que a cuidarse. Así es. Recordar siempre los tanques de agua, mantenerlos tapados. En este país tenemos que tener agua estancada necesariamente por las deficiencias, tener los estanques tapados. El cloro untado, esa campaña se ha caído, ¿verdad? Así es. Pero eso funciona. Y si su hijo o su hija tiene fiebre, sobre todo porque es la población que más impacta el dengue, menores de 15 años, llevarlo a sus médicos, al hospital más cercano, al centro de salud más cercano, al pediatra más cercano, inmediatamente. Así es, y recordar que hay que hacerse sus chequeos preventivos, hay que ir al médico, sobre todo ya en este momento en que, bueno, en este momento hay aumento de casos de COVID, incluyendo hospitalizaciones de pacientes en condiciones críticas. Hay que estar alerta con relación a eso. También está circulando la gripe, o sea, hay muchos casos de afecciones respiratorias. Lo importante es no quedarse en la casa, que cuando se tenga fiebre, cuando se tenga sintomatología, decaimiento, dolor muscular, no nos quedemos pensando que es una simple gripe o que es un COVID que no va a dar leve. Debemos acudir al médico y no olvidarnos de que las medidas de prevención siguen siendo las mismas, que sirve hasta para prevenir las afecciones respiratorias, la gripe. Dicen los especialistas, usar la mascarilla, protegernos. Lavado de las manos, el distanciamiento, que parece que aquí eso ha sido imposible, el distanciamiento, aquí no ha habido forma de lograrlo.
pero vamos a seguir usando la mascarilla mientras tanto hasta que se haya una disposición de que se deje de usarla, y eso se va a lograr cuando ya el COVID esté circulando, pero de manera muy leve, que eso es lo que esperamos, que al final se convierta este virus. Totalmente de acuerdo contigo. Mientras tanto, nos vamos a ir a una pausa con la anuencia de ustedes y venimos con nuestro primer invitado de esta tarde, que es un invitado de lujo, es una persona de mucha experiencia en el tema que va a tratar. Y antes de irnos a la pausa, Tati, vamos a recordarles a nuestros amigos televidentes de que si no pueden ver este programa aquí en Teleradio América, canal 12, pues pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, y ahí vamos a tener este contenido y todos los demás contenidos de nuestro programa, así de buscarnos además en la versión de podcast, que también lo tenemos disponible a través de la plataforma Spotify. Así que regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Tenemos banquete, vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos, la salud mental de cada uno de nosotros. Y tenemos aquí con nosotros en este programa al doctor Alejandro Uribe. El doctor es director de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido aquí a 2x3 en salud. Muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad que me da de estar en un programa como este y entre estrellas como ustedes. Ay, qué lindo, Muchas doctor. gracias. Tal como dice Doris, la salud mental, ya lo han dicho estudios que se han hecho, se ha deteriorado con la pandemia. Háblenos un poco de eso. Advertimos una sociedad que se torna, no sé si es asunto de, como cada vez más violenta, la gente está irritable. ¿Qué está ocurriendo con la salud mental del dominicano específicamente? Fíjense, en ese sentido hay varios enfoques, porque he visto globalmente, como lo plantean algunos, que la pandemia ha contribuido a aumentar considerablemente la prevalencia de enfermedades mentales. Eso no es tan así. Ahora, hay algunos factores que sí intervienen a que los problemas de salud mental se hagan más evidentes. Por ejemplo, la gente ahora tiene menos acceso a los servicios, sobre todo los servicios de psiquiatría. Y una situación que se da en algunos hospitales del país, en 2 o 3 hospitales del país, donde antes de la pandemia funcionaban esas unidades de intervención en crisis que surgieron con el cambio, con la revolución en la salud mental, fueron cerradas no fueron ocupadas. Por paciente COVID. Por el paciente COVID. Entonces ahí se le quitaba un espacio que se supone era para que los pacientes con problemas psiquiátricos serios fueran internados, siendo ese el primer paso para todo un programa de asistencia. Exacto. Pero ahora, no, al haber disminuido considerablemente esos espacios, tienen menos acceso. 2, también el mismo hecho de que por la condición de pandemia a un paciente que no está en crisis, la gente evita en lo posible ir al médico, y a menos que no sea situaciones de emergencias, situaciones que sean muy preocupantes, se descuida. Otro factor es, ahí hay que tenerlo en cuenta también, hasta la situación económica. Claro. Disponibilidad de medicamentos, etcétera. Y también, claro, las limitaciones en los estilos de vida, todas las limitaciones con que tiene que vivir la gente ahora, que apenas se puede saludar, Exacto. que no, los lugares de diversión, aunque ahora vamos a decir que hay una apertura, pero es un estilo de vida diferente al que todo el mundo está acostumbrado, o sea, con mucho más, la gente tiene que vivir con mucho más privaciones. El temor real al enfermarse, porque eso es real. Sí, o sea, claro. Eso, entre otras cosas, genera un gran estrés, le genera mucha ansiedad a la persona, pero a las personas normales, porque todo en mayor o menor grado nos preocupamos por eso. Claro. Pero si una persona tenía una predisposición o sufría de alguno de esos problemas que mencionamos, bueno, primero, la situación que se está viviendo contribuye como a exacerbarlo. Exacto. ¿Verdad? Y claro que en algunos casos, por las condiciones, hay
personas que nunca lo han sufrido, pero que tenían vulnerabilidad, ahora se le crea un ambiente como más favorable. Propicio para que eso más crezca. propicio. Pero decir que originalmente, que es que se están produciendo más enfermedades mentales, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque los problemas de incumbencia para la salud mental que realmente han aumentado durante la pandemia son problemas como de ansiedad, de depresión, manejo del estrés, insomnio, etcétera. Pero las enfermedades mentales tradicionales, las severas, como tal, no han aumentado significativamente. ¿Cuáles son, doctor, esas enfermedades de salud mental que han existido siempre y, como dice usted, no han aumentado, pero que siempre han existido y que hay que estar vigilante para cuando se pueda debutar con una de estas enfermedades? Bueno, ahí está la esquizofrenia, que es la peor de todas. ¿Cómo se manifiesta al inicio, doctor? ¿Se puede hacer una señal de alerta la esquizofrenia? Es multiforme, pero comienza porque hay diferentes variedades, incluso esquizofrenias es en plural, porque es un grupo de. Pero hay comportamientos anormales, forma ilógica, absurda de hablar, a veces incomprensible. ¿Que se nace esquizofrénico, no? No. Se nace con la predisposición, porque hay una tendencia a heredarla como entre un 15 y 20%, pero con lo que se nace es realmente con la predisposición. ¿El ambiente entonces influye? Influye. Ahora, hay algunos casos que aún en el más saludable de los ambientes, de toda manera aparece. Va a aparecer. O sea que, pero entonces esa persona empieza, doctor, con un comportamiento diferente a lo que habíamos visto. Diferente es la palabra más adecuada, porque del mismo modo que puede ser ponerse violento y hablar muchísimas cosas sin sentido, también puede ser encerrarse. También. Del mismo modo que puede ser hablar mucho, aunque nadie lo entienda, puede ser quedarse callado. Que es el otro extremo. Es multiforme, hay diferentes. No se puede decir comienza de esta manera. Perfecto. Con lo que sí se asocia como variable con la edad, porque eso siempre comienza en edad, en la gente joven. ¿Y hombre-mujer, cuál es la relación? La proporción es ligeramente, vamos a decir, a favor. Realmente es lamentablemente en contra de los hombres. Pero es más frecuente en hombres. Es una diferencia muy sutil. Porque hay varios tipos de esquizofrenia, entonces las más comunes son más frecuentes en el hombre. Perfecto. Pero las formas menos comunes, que por cierto son las más graves, son más frecuentes en mujeres. Interesante. De todas maneras, al final los numeritos dan que da más en el hombre. Más en el hombre. Doctor, usted dice a edad temprana, joven, más o menos ¿a qué edad puede uno...? La edad casi siempre por debajo de los 35 años. La edad más frecuente anda como entre los 15 y los 25. Perfecto. Doctor, y después de las esquizofrenias, ¿cuál otra? Los trastornos bipolares, que son más frecuentes que la esquizofrenia. ¿Y eso sí se manifiestan? ¿Tienen manifestaciones? La persona los trastornos bipolares tienen dos componentes. Uno, las personas que hacen crisis se deprimen, con todas las características de una depresión, se recuperan con o sin tratamiento y después pueden entrar en un periodo que es completamente opuesto, de alegría, aceleramiento, desbordamiento en la conducta, en todos los aspectos. Pero las personas que tienen una bipolaridad hacen una vida. Una vez se hizo una actividad aquí de salud mental, recuerdo, con pacientes, con personas con la condición, una condición de bipolaridad. Y esa gente puede hacer una vida normal. ¿Cuáles son los tratamientos, la farmacopenia? ¿Qué es lo que hay con ese tema, doctor? Los trastornos bipolares clásicos son quizás los más aparatosos, pero en el otro lado de la moneda son los que tienen tratamientos más definidos y más efectivos. De manera que si la persona recibe el tratamiento adecuado y lleva una vida suficientemente disciplinada, porque hay ciertos, como dicen los jóvenes ahora, desacatos que hacen que la persona que ha sufrido, tiene esa condición, pueda en un momento dado brotar, como por ejemplo la bebida alcohólica, el pasar mucha mala noche. Pero ese grupo es el grupo de enfermedades mentales serias
que mejor responde al tratamiento, y hay personalidades, personas del mundo conocidas, que son bipolares. Okay. Y hay un personaje, yo no lo voy a mencionar porque no sé si es ético, pero es mundialmente conocido, uno de los gurúes, uno de los emperadores del mundo de la informática, que él mismo dice que es bipolar. Sí. Okay. Yo oí, esto lo puedo decir porque lo dijo ella, yo oí a Hillary Clinton diciendo que ella era bipolar. Exacto. Okay. Es importante, doctor, que la persona asuma y conozca su condición y la asuma para tener un mejor pronóstico en el tratamiento. Ese es uno de los principales requisitos, porque asumirlo quiere decir aceptar que hay. Exacto. Y si acepta que hay un problema, va a aceptar que hay una forma de corregir ese ¿Y problema. los tratamientos, doctor, para este tipo de condición? ¿En qué se basan? ¿Son antidepresivos? ¿Qué tipo de medicamentos? Los antidepresivos los reservamos principalmente para la depresión y para los llamados trastornos de ansiedad. Y aunque dije que la depresión a veces es parte de un trastorno bipolar, hay la depresión que no es parte del trastorno bipolar, es una forma más frecuente de depresión. Pero en el trastorno, cuando un paciente tiene una depresión del tipo bipolar, o sea, en el contexto del trastorno bipolar, hay tratamientos como el litio, el ácido, que se llama el ácido valproico, o el grupo de medicamentos llamados antipsicóticos, en los cuales la psiquiatría hay muchos avances en ese sentido. Y los pacientes fácilmente responden al tratamiento y pueden integrarse y hacer una vida completamente normal. Okay. Doctor, durante todo este tiempo yo sé que ustedes tienen unos programas, incluso virtuales, de asistencia a las personas, sobre todo después del surgimiento del COVID-19. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Usted dice que no directamente ha afectado en las enfermedades, pero sí han visto aumento de ansiedad, de trastorno del sueño y esas condiciones. ¿Qué cantidad de pacientes han visto ustedes en todo desde marzo, vamos a decir así, del año pasado a la fecha? Se abrió lo que se llama una línea de apoyo, de atención psicológica por medio de esa vía. Hasta el mes pasado se habían asistido alrededor de cercano a los 12,000. 12,000 personas. Es atendida por psicólogos voluntarios y algunos psiquiatras. Escuchaban la persona llama y si no se puede resolver la situación por la llamada, o sea, si no se le puede prestar toda la ayuda que requiere, entonces hay una red, hay un sistema en que se va refiriendo, le dice vaya a tal sitio, etcétera, etcétera. Okay. Pero por esa vía nosotros tenemos una estadística que son bastante claras. Lo que más vimos, o sea, las personas que más llaman son personas que se están quejando de problemas de ansiedad. De ansiedad. Doctor, vamos a pedir su anuencia. Y de sueño. Vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para que nos hable de esas manifestaciones, porque lo que sabemos es que el ser humano no está para estar tan restringido. ¿Y qué ocurrió con la pandemia y qué manifestaciones son las que estamos viendo en este tipo de pacientes? Regresamos ahora con el director de Salud Mental, doctor Alejandro Uribe. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Alejandro Uribe, director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Doctor, ¿nos hacía usted un recuento de esas 12,000 asistencias que se han dado en este programa de asistencia, valga la redundancia, después del surgimiento del COVID? Y hablaba usted de la ansiedad y trastorno del sueño, que son las dos condiciones que más se han visto en la población dominicana. También personas que se quejan de mucho estrés, aunque a veces es indistinguible lo del estrés y la ansiedad, la gente lo confunde, pero son realmente eso es lo más frecuente. Y también tenemos algunos casos en un cuarto lugar lo que se llama trastorno de adaptación, o sea, la persona como que no sabe cómo bregar, cómo enfrentarse a la situación. Eso le genera cierta confusión y solicitan ayuda por eso. ¿Cómo se trata la ansiedad, doctor? O sea,
La ansiedad, que es el problema mental más frecuente, pero hay que aclarar antes que la ansiedad es una respuesta normal del ser humano. ¿Y cómo se manifiesta? Para que la gente sepa que está ansiosa, que tiene ansiedad. Con una analogía, la ansiedad es como uno siente, como la persona siente como que está asustada sin haber nada que le esté provocando el miedo. Perfecto. Es como un desespero. Sí, interior, que tiene un componente que la persona como que no puede describirlo. Y dice, yo estoy como inquieto, como un desespero, sí. Pero físicamente se manifiesta, entre otras cosas, por aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, a veces hay sudoración, sensación de peso, sobre todo en la parte posterior del cuello. La gente se queja a veces de sensación de nudos en el estómago, o presión en el pecho, de esas que se parecen hasta, piensa algunas veces que es un infarto. Los síntomas pueden presentarse prácticamente de cualquier manera en cualquier parte del cuerpo. Perfecto. ¿Y el tratamiento? ¿Cómo tratarla? Depende de la intensidad, porque la ansiedad se trata con psicoterapia. Hay diferentes versiones de psicoterapia, pero también hay medicamentos que son sumamente efectivos para eso. Hay algunos que son los llamados ansiolíticos, que son directamente, específicamente dirigidos al tratamiento de la ansiedad, pero también la mayoría de los casos serios, de los casos graves, se tratan con ciertos tipos de antidepresivos. ¿Y la adicción? Siempre se dijo que los psiquiatras, y era una vieja disputa entre psiquiatras y psicólogos, que el psiquiatra te hacía adicto a determinado tipo de medicamentos. Y que por eso, escúchame, Tati, la gente muchas veces dice, no, yo no voy porque me van a medicar. Yo digo que el mejor aliado para una persona no hacerse adicto a lo que sea es tener miedo a eso. Si usted le tiene miedo al agua, difícilmente se ahogue. Sí. Y con relación, una persona que tenga temor a hacerse dependiente, estoy hablando específicamente de sustancias, de estos medicamentos, difícilmente se haga, porque es que es fácil. Hay protocolos, vamos a decir protocolos no escritos, para que una persona que necesite de un medicamento de eso pueda someterse a un tratamiento sin el riesgo de adicción. Entre otras cosas, debe usarse por supuesto que esta parte le corresponde al médico, que sea solamente en los casos imprescindibles, o sea, no cogerlo de relajo y a todo el mundo indicarle una pastilla, que se tomen las dosis que corresponde y sobre todo que haya una disciplina en el uso. No, cuando tómate una pastilla de estas 3 veces al día, que le dicen que se tome una pastilla de esas 3 veces al día, a la corta o a la larga se va a hacer adicto. Claro que sí. Sí, claro, 3 veces. Pero si con un tratamiento programado, una persona disciplinada, difícilmente crea una dependencia. Doctor, la gente, el hablar, el conversar, es importante para, sobre todo en todos estos momentos, como usted dice que hay trastorno de ansiedad, de sueño, ¿qué importancia tiene el conversar, el hablar? El conversar es una de las mejores terapias con que cuenta la humanidad. Porque no es solamente la persona que tiene, digo persona porque no todo el que siente esto es un paciente, literalmente. Sí. La persona se expresa y mediante su expresión, solamente con el hecho de decir, sacar de adentro, de desahogarse, como se dice en buen dominicano, a veces es suficiente con eso. ¿Y eso acaso es una terapia? Es una terapia, claro. Las pautas que le trace el profesional también, también Doctor, sirve. El tema del sueño. Decía un médico amigo en este programa que hay que dormir, y hay que dormir como se hay que dormir. Hay una parte importante de la gente que tiene en este momento trastorno del sueño. ¿Qué es lo que debe hacer la gente? ¿Cómo lograr? ¿Hay algunas pautas profesionales que se pueda dar? O si usted no duerme, debe medicarse de alguna manera para dormir y lograr esa tranquilidad, digamos, cerebral.
comenzando por el final, yo creo que lamentablemente eso aplica muchas veces, porque el sueño no se negocia. El sueño es una necesidad fisiológica tanto como el comer. Es que hay gente que te dice, yo no duermo y no me quiero medicar. Bueno, como se estaba hablando de la vacuna, es un derecho que tiene. Lo único que, porque es el estigma que hay, se piensa que todo lo que es medicación para dormir crea hábitos. Hábitos, Y sí. eso no es así. No es así. Pero hay muchas personas que no duermen como consecuencia de malos hábitos o indisciplina del sueño. Por ejemplo, en los últimos tiempos hay mucha dificultad, mucha deficiencia en la calidad y en la cantidad de sueño en personas por acostarse con un celular en la mano o estar hasta las 2 de la mañana en medio de frente a una computadora. Las pantallas son un enemigo del sueño. No es que uno no lo puede hacer, pero hasta para eso hay que tener una disciplina. Yo veo televisión, reviso mi celular hasta tal hora. Exacto. O pendiente de una llamada, Pendiente de doctor. dormir con un celular al lado, por Dios. O sea que el elemento disciplina del sueño ayuda mucho a que muchas personas puedan resolver su problema de dificultad para el sueño sin necesidad de medicamentos. Dentro de eso hay que cuidárselo la hora a la que ingiere su último alimento, el tipo de alimento, porque sin que esto sea racismo, pero prácticamente todas las bebidas de color oscuro tienden a quitar un poco a el disminuir sueño. el sueño. Ok. Y eso no es casual, es porque Tomarse una taza de café a las 7:30 de la noche, por ejemplo. claro, yo creo que la taza de café no debe pasar de las 4 de la tarde. Exacto. Claudia. Exacto. Y lo de color oscuro, como dije, no es racismo, es que la mayoría de las bebidas de color oscuro contienen, y eso está asociado hasta con el color, contienen Cafeína. un elemento que se llama cafeína. Cafeína. El chocolate tiene Exactamente. cafeína También. Y te O sea activa. y activa. Que de noche el chocolate no sería muy recomendable, quizás. No es que esté prohibido, pero No, pero- sí se puede. Y si tú quieres dormir bien, Sí. Exactamente. Doctor, en estos trastornos de ansiedad, de Trastorno de sueño y eso, ¿a quiénes influye más? ¿Las mujeres, al hombre? ¿Y a partir de qué edades podemos nosotros decir Sí. que están ustedes recibiendo casos de ansiedad en la Sí, población? Sí, sí, permítame agregar a lo anterior. Sí. El cigarrillo, el cigarrillo. También. el fumar, cafeína, nicotina y cocaína. Esos son Esos tres son elementos tres. muy parecidos. Ok. Pero vamos Pero a no ver. que esa droga ponen a la gente a dormir, doctor. No. No, No, lo esos son activan. estimulantes. Al contrario, Al ¿verdad? contrario, sí. Sí, porque te activan Sí, más. entonces- Sí, le decía, doctor, que cuál población ha sido la más afectada hasta el momento por los trastornos de ansiedad y del sueño, y cuáles son esas recomendaciones específicas que le hacen ustedes a la población cuando sientan ese tipo de manifestaciones que usted nos decía al principio. Todos esos trastornos, lo que se identifican a través de las llamadas, coinciden en ciertas variables con los descritos en la literatura. Perfecto. La mayoría son gente joven, activa. No sé si es que, bueno, la gente joven se anima más a llamar, quizás, pero sí. los numeritos dan que mucho más en personas jóvenes. La diferencia entre los sexos no es muy marcada, aunque se nota quizás en algunos casos, una mayor tendencia de los hombres a llamar. Eso es un cambio en la cultura porque los hombres Siempre eran más alejados sí. de... Pero no es un cambio significativo. Ya, Perfecto. doctor, quería retroceder un poquito y volver a los problemas de salud mental y regresar al estrés. Algunos expertos hablan de que necesitamos un nivel de estrés necesariamente, que hay un nivel de estrés que es necesario en la economía humana. ¿Hasta dónde, cuándo se convierte el estrés en un problema de salud? En lugar de necesario, yo diría inevitable. Inevitable. Exacto. Ahora, ¿cuándo se convierte en un problema? Cuando no permite que la persona desarrolle el papel que tiene que desarrollar en el momento dado. Okay. Cuando hace a la persona disfuncional o le crea algunas dificultades en las relaciones con los demás. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
ustedes no, porque esto es parte de la vida de ustedes, pero ustedes invitan a una persona a este programa, una persona que no sea de la televisión, que no esté acostumbrada. Eso genera algo de estrés. Estrés porque tú tienes cámaras en el frente. Es normal. Sí. Exacto. Ahora, pero... O cuando uno va a enfrentarse a algo nuevo, doctor, sí, que no conoce, sí. ¿verdad? Y se manifiesta, se exterioriza, hago la aclaración, casi igual que la ansiedad. Porque no hay mucha diferencia. La diferencia es que el estrés es ante una demanda, una situación que uno tiene que enfrentar o está enfrentando. Pero eso comienza a ser un problema cuando no permite que la persona haga lo que tiene que hacer. Perfecto, perfecto. Doctor, hablemos de un tema, no sé si... No, antes de salir del estrés, con relación a los jóvenes, doctor, vemos que cada día los jóvenes como que saben controlar menos el estrés, sobre todo cuando empiezan a trabajar, cuando están estudiando mucho. ¿Qué recomendaciones a los jóvenes para empezar a ir manejando? Porque toda la vida, como dice usted, es inevitable que vamos a vivir en situaciones de estrés. Bueno, habría que individualizar cada caso, porque fíjense, algo que parece un detalle insignificante, pero ¿sabe el estrés que genera los teléfonos celulares? Una persona que se le queda su celular en su casa. Se devuelve a buscarlo, doctor. Y si no se puede devolver, va a pasar el resto del día como ya están descritos como problemas de... Sí, eso está escrito, la adicción, el hecho de que por las redes la persona entiende que desde que oye una señal, de que le llega un mensaje, que tiene que responder de una vez, que tiene que cogerlo de una vez. Eso parece insignificante, pero es que eso es el pan nuestro de cada día. Sí, así es. La gente vive esclavizada como con un inmediatismo, que creen que las cosas deben resolverse y aquí ahora. Bueno, y tienes una presión social porque te dicen, pero tú no contestas ese celular, si tú te desconectas, te lo dicen. Doctor, ¿qué le parece si nos vamos a unos mensajes y regresamos con la síntesis de ese aspecto y tenemos que ver el tema del suicidio? Regresamos ahora con el doctor Alejandro Uribe, director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación que nosotros esperamos que le esté llegando ese contenido importante sobre salud mental con el doctor Alejandro Uribe. Doctor, no sé si usted quería concluir con esa parte de que nos crea la adicción al celular. Llegó un mensaje, no, que aunque esté en una reunión lo tengo que contestar. O la presión de fuera que te dicen, pero es que tú no contestas el celular porque tienes media hora sin ver el celular. Para que pasemos a la... El que dice tú no contestas el celular es alguien que tiene el hábito de contestarlo de una vez. También, sí. Y eso es que, por lo menos yo considero que el WhatsApp, por lo menos, eso se diseñó para que uno responda cuando uno quiera. Exacto. Debería ser así. Es como si a uno le mandan un mensaje por correo, uno no puede estar revisando el correo. Pendiente de un correo 24/7. A menos que no haya te voy a mandar un correo a tal hora. Y como se mencionó la juventud tiene ahora un problema que yo no tengo una solución. La juventud actual cree que no hay tiempo para nada y quiere todo aquí y ahora. Muy rápido, ahora. ¿verdad? Sí. Eso es cierto. Eso es una situación que se vive con los jóvenes, ¿verdad? Sí. El doctor, el tema del suicidio, eso es un gran problema. Se dice que hay un componente de aprendizaje que culturalmente no, que cuando una persona se suicida, los demás le da idea cuando los medios de comunicación lo activan. Háblenos un poco de cuál es la realidad del suicidio en la República Dominicana. Hay muchos mitos en relación a eso. El suicidio en la República Dominicana, en relación, hay que verlo estadísticamente, en relación con otros países, sobre todo con países desarrollados, es menos frecuente. Okay. Nosotros tenemos una tasa de suicidio de en promedio alrededor de 6 por cada 100,000. Okay. Y hay países que tienen 26, hasta cerca de 30, como los países escandinávicos, el Japón, los países desarrollados como el mismo Estados Unidos. Parecería contradictorio, sí, ¿no? Es menos frecuente en los países más pobres. Ok. Y doctor, ¿cómo enfrentar esta situación? ¿Preocupa realmente lo que pasa con el suicidio? Aunque tengamos esta tasa mucho más baja. ¿Por qué se suicida la gente? Exactamente. ¿Por qué se llega al suicidio? La mayoría, cerca de un 90% de las personas que se suicidan por depresión. Depresión. Pero hay un 5% de gente que se suicida
pero que nunca se descubre ¿Por qué? por qué. Qué raro. Ustedes vieron un caso hace unos meses, una persona que sale dando una declaración que yo no tengo ningún tipo de problema, yo estoy bien, todo está bien. Y Pero quiero acabar con esto. No lo dijo. A rato se lanzó de un lugar. Sí, lo vimos. Eso es lo que llama suicidio anómico. Paradójica, contradicción, mucha gente se suicida porque ya vivió todo, porque ya no le queda más nada, porque ha tenido todo. Las enfermedades físicas, sobre todo enfermedades que cursan con mucho dolor, combinadas con, o sea, cuando a una depresión se le agrega que la persona tiene una enfermedad física, eso aumenta la probabilidad de que esa persona se suicide. Y por supuesto, la combinación de depresión y alcohol es la más explosiva. ¿Y quiénes se suicidan más, los jóvenes o los adultos mayores? Los adultos mayores logran más suicidarse, los jóvenes, al igual que las mujeres, lo intentan más. Lo intentan más. Pero utilizan métodos blandos, como se llaman, que no son muy letales. Pero hay muchísimo más. Por cada 10 mujeres, por cada 10 intentos de suicidio, 8 son mujeres. Pero por cada 10 suicidios consumados, 8 son varones. Son varones. ¿Son más fuertes los métodos? Sí, utilizan métodos más fuertes. Doctor, entre la familia queda la sensación de quizá no me di cuenta, de culpa, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no lo vi? No lo vio porque muchas veces no da ninguna señal. Ahora, cuando en una familia hay riesgo, hay antecedentes, etcétera, es bueno tener en cuenta ciertas señales. Las señales a veces son un comportamiento, la persona de repente se pone más apático, que habla menos, está más callado, o comienza a utilizar frases que si bien no dicen directamente, pero la lectura, eso cuando una gente dice, por ejemplo, yo no puedo seguir así, un día de esto me desaparezco. Esas expresiones se oyen mucho. ¿Y la persona, doctor, que se suicida, deja una carta, culpabiliza a media humanidad? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué se puede leer desde el punto de vista de la psiquiatría? ¿Qué ocurre con esa persona que además de que atentó contra su vida, se fue, dejó una carta y culpabilizó, que lo hemos visto cantidad de veces también? Pero lo más frecuente no es que culpabilicen, lo más frecuente es lo contrario. Que se vayan sin... Que digan que no. Que nadie tiene la culpa, que es una decisión de él. él. Pero casi siempre da alguna señalante. Por ejemplo, si una persona escribe una carta, no está diciendo que se va a suicidar ni está depresivo, pero resulta que le encuentran una carta como despidiéndose. Exacto. Esa persona que reparte todos sus bienes, que está diciendo que si me pasa algo no le echen la culpa a nadie, aunque no diga que se va a suicidar. Exacto. Pero eso son señales. Ahí hay alguna acción. ¿Por qué? Porque en el fondo el suicidio aplica algo que en el argot psiquiátrico, psicológico, le llamamos ambivalencia. El paciente, la persona suicida, quiere matarse, pero no quisiera matarse. Entonces eso es como, yo lo voy a hacer, pero déjame inconscientemente, déjame enviar una señal. A ver si me lo impiden, a ver si no llego hasta aquí. Bueno, Dori, pero siempre recientemente... inconsciente, nunca es consciente. Nunca es consciente. Porque tú le preguntas, dice que sí, que se quiere matar. Digo que recientemente vimos pidiendo que figuras públicas intervinieran. ¿No hay un poquito de chantaje en eso, doctor? Gente pidiendo que una figura pública intervenga para evitar, para que esa persona evite. Si esa persona no viene, yo no me lanzo de donde sea, ¿no? Hay un toquecito de lo que llamamos como histrionismo, o sea, la persona quiere hacer un espectáculo, pero eso hay que considerarlo como que es un intento real. Siempre. Eso es un adorno que le pone para dramatizar, un poco, pero hay que considerarlo como un intento real. Doctor, ¿y la depresión? Entonces, dice usted que la mayoría de las veces es causa de la depresión. ¿Cómo tratarla? ¿A dónde acudir una persona que siente algo de depresión? Nos queda ya poquito tiempo para que por favor nos oriente. La persona que tiene depresión necesita ser medicada. Ahí no hay opción. Se necesita ser medicada y sobre todo si hay ideación suicida. ¿El médico, el especialista aquí está formado para detectar a tiempo una persona que tenga depresión? Incluso ya eso es de dominio de otras especialidades, no solamente psiquiatra, porque la depresión es la enfermedad más fácil de
Y si te llega, le llega al psicoterapeuta, que es psicólogo, vamos a decir el psicólogo, la persona deprimida, él lo deriva al psiquiatra porque el psicólogo no medica. Debe hacerlo, aunque eso no quiere decir que le saca los pies, como se dice. No lo deriva. Sino debe hacerlo aunque sea bueno. Yo voy a seguir tratándote, pero yo quiero que tú tengas una consulta con Bien, eso con es lo el psiquiatra. profesional. Sí, eso es lo que debe hacerse. Perfecto. Y funciona. Bueno, doctor Uribe, pues nosotros queremos darle las gracias. La verdad que en buena compañía el tiempo pasa como rápido y se nos quedan otros temas que en un futuro lo trataremos con usted. Queremos agradecerle sacar este espacio, este momento para venir a compartir con nosotros aquí en 2x3 en Salud. Así que muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Todavía el programa no termina. Vamos a hablar ahora de cáncer de mama y de prevención, sobre todo. Así que regresamos en un momentito. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted y nos vemos en El Soberano. Perfecto. Volvemos ahora. Bueno. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo y todo el contenido de este programa especializado en salud. Y ahora nos corresponde el placer de tener con nosotros a la gerente de prevención y promoción de Mafre Salud ARS, que es Doris Alburquerque. Buenas tardes, Doris. Gracias por recibirnos aquí en su Bienvenida a 2x3. Gracias. Buenas tardes, tocaya, Doris, las dos. Sí. Así es. Vamos a empezar a hablar inmediatamente de cuáles son las actividades de prevención y promoción que está desarrollando Mafre Salud ARS durante todo este mes dedicado a la prevención del cáncer de mama en nuestro país. Así es, conmemorando pues el mes del cáncer de mama que se celebró el pasado 19 de octubre. Nosotros llevamos esta nuestra 7ª edición de la campaña Alerta Rosada. Alerta Rosada es en busca de lo que son las jornadas preventivas del cáncer de mama, valga la redundancia, tratando de así de educar y prevenir a través de la atención médica, a través de consultorios que nos instalamos junto con Tienda Sirena, que nos ofrecen su espacio físico para realizar allí esas jornadas gratuitas y poder evaluar así a todas las personas que quieran ir a ofrecer y recibir ese servicio. ¿Qué involucra esa jornada? O sea, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí? ¿Qué evaluación? Esa jornada sobre todo busca educar. Ahí también, que es lo más importante en todo ahí esto. También pues hacemos lo que es la consulta ginecológica. Allí también se le enseña lo que es el tamizaje de mama para que la persona pueda terminar realizándose ella misma su tamizaje de mama y sobre todo que esa consulta pues aparte luego tiene un estudio posterior de sonamomografía y mamografía gratuita. Correcto. O sea que hay todo un enlace de ese paciente y si hay algún tipo de indicio al momento de evaluación, pues hay una continuación de ese tratamiento, de ese paciente. O sea, que no es que simplemente vimos que hay algo y ya la paciente se soltó, la persona se soltó, sino que ustedes le dan ese seguimiento. Así es, no solamente solamente personal médico, personal de imágenes. Claro que sí, todo lo que es nuestras consultas, ahí es un equipo especializado de ginecólogas que allí pues realizan todo lo que es la evaluación médica. Y ellas son las que se encargan de realizar la indicación para el estudio posterior, tanto de sonomamografía como mamografía, dependiendo lo que el hallazgo haya arrojado. Durante este mes, hasta esta fecha, ¿cuántas personas han evaluado ustedes y dónde puede todavía las personas acudir a hacerse ese chequeo preventivo? Claro que sí. Es bueno destacar que nosotros nuestro 7º año realizando Alerta Rosada. En el año 2019, que fue el último año que pudimos realizar. Antes de la pandemia. Así es, antes de la pandemia que podíamos realizar de manera presencial. Pues ese año vimos casi 6,000 personas y se detectaron más de 300 casos. En República Dominicana el indicio de cáncer de mama es sumamente alto. Tenemos un 17.6% de hallazgos según la Organización Mundial de la Salud. Nosotros vamos a realizar más de 40 jornadas a nivel nacional en Tienda Sirena con el apoyo de Mafre Salud ARS y ya pues estaremos hasta fin de mes. Estaremos ya en la semana próxima en lo que es Charles de Gaulle y Bartolomé Colón. Aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo y en Santiago. Y pueden ver nuestros calendarios en nuestras redes de Mafre Salud ARS y Tienda Sirena. ¿Y ustedes tuvieron jornada en San Francisco de Macorís también? Así es. Las jornadas se hacen a nivel nacional. O sea, pueden ver nuestro calendario de las diferentes localidades y el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
donde ahí podrán ver cuál es de su conveniencia según donde vivan. Acudir ahí. Ustedes Doris, están dando... Sí, Doris. Sí, no, preguntaba para que la gente sepa que no necesariamente tiene que ser a persona afiliada a MAFRE, a ARS. Así es, nosotros recibimos allí a toda la persona que quiere evaluarse. Es bueno recordar que esta evaluación no solamente es para las mujeres, los hombres también deben Tienen evaluarse, cáncer, sí. pueden padecer de cáncer de mama, es totalmente gratis, solamente es acercarse a nuestros consultorios, llevar pues su cédula de identidad y allí hacer su turno. Serán recibidos por nuestros equipos de especialistas para poder ser evaluados y educados, porque realmente MAFRE Salud siempre apuesta a lo que es la prevención, de educar, de prevenir, y un hallazgo a tiempo es una salvación. Así que tenemos que tratar pues de hacerlo de manera ya continua, constante y crear conciencia sobre la importancia de lo que es la Doris, prevención. ustedes de esta manera dan cumplimiento a un mandato de la ley 8701, que es el componente de prevención y educación que tienen que cumplir las ARS. ¿MAFRE da seguimiento a ese componente con esta y otras jornadas al año? Así es, en MAFRE Salud ARS apostamos, como decía, a lo que es la prevención y promoción de salud. Nosotros tenemos un departamento completo donde se encarga de realizar jornadas gratuitas a nivel nacional de todo tipo, no solamente en el cáncer de mama, sino también de riesgo cardiovascular, diabetes, salud masculina, salud infantil. Y apostamos mucho a la educación, no nos cansamos de educar, de enseñar, de mostrar, siempre apoyamos nuestras consultas, nuestras charlas educativas con material impreso, para que así las personas puedan tener esa información a mano, la puedan compartir con sus familiares posteriormente y puedan hacer cualquier tipo de consulta a través de estos folletos. También contamos pues con el apoyo de nuestro servicio de audio doctor, que es una línea 24 horas, donde hay un equipo de médicos que si la persona tiene algún tipo de pregunta y demás o quiere algún tipo de referimiento, solamente llama a nuestra línea de MAFRE Salud ARS y allí se contacta con este equipo de médicos donde pueden ya pues darle las indicaciones del lugar. Dentro del aspecto educativo, ¿qué es lo que una mujer y un hombre debe saber para prevenir el cáncer de mama? O sea, ¿cuáles son esas acciones que debe hacer día a día para evitar presentar este tipo de cáncer? Claro que sí. Lo más importante es aprender a realizarse el tamizaje de mama. Exacto. Ese tamizaje de mama lo aprenderán con nosotros en esa consulta. Nosotros allí tenemos simuladores donde se pone a la persona a practicar, a conocer cómo detectar ese bultito que tal vez aparece, esas diferentes reacciones. De repente el pezón pues tiene algún tipo de indicio, que tiene algún gotero que no es normal, nunca se debe tener ningún tipo de gotero. El color de la piel le puede cambiar. Como le dije, lo que más conocemos tal vez son los tipos de bultitos que aparecen. Muchas veces es difícil de detectar por una misma persona, por eso es tan importante acudir a estas jornadas que son de manera gratuita y que así la persona y la población dominicana tiene la oportunidad de tratarse con este equipo de especialistas tan buenos, donde allí los reciben, le explican y, como les dije, le entrega ese material educativo donde tiene las fotografías para que la persona al momento de estar en su casa se pueda realizar esa autoevaluación. Nosotros siempre recomendamos que esa evaluación se haga al momento de bañarse, que estamos en la ducha, que tenemos la posición correcta, que podemos seguir paso a paso, o tal vez de manera acostada, que es también una manera que las doctoras siempre pues aconsejan para que pueda haber una mayor facilidad de detección. Lo importante es estar vigilante siempre. Así es. Doris, muchísimas gracias. La verdad, ustedes tienen tiempo todavía, le quedan 2 semanas porque van a seguir una semana adicional en noviembre, ¿cierto? Así es. Así que no dejen de acudir, no importa que usted no esté afiliado en MAFRE ARS Salud, usted puede ir y de esta manera evitar, porque lo importante en el cáncer de mama es la detección temprano, no se previene, dicen, se detecta temprano. Así es. Porque no hay prevención es real más que educación en cáncer de mama. Muchísimas gracias y éxito en esa jornada en favor de la mujer dominicana. Señores, y a ustedes muchísimas gracias por estar con todo este contenido de 2x3 en Salud. El próximo sábado, Doris, a la misma hora vamos a estar aquí con todos ustedes. Gracias, Doris. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.